Bueno, bienvenidos a esta sesión de compañerismo filosófico. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre una lectura de un filósofo que todos conocemos, que es importante para la filosofía, es de Immanuel Kant. Primeramente, antes de iniciar, vamos a hacer una meditación, para lo cual vamos a cerrar los ojos unos minutos y vamos a interiorizar los pensamientos para así alejarnos de todo lo demás unos minutos y poder reflexionar con más calma. Para lo cual les voy a compartir una canción para que ayude a esta relajación. Vamos a cerrar los ojos en 3 segundos. En 3, 2, 1, ya. ¿Quieres generarte un segundo ingreso? Es hora de invertir en el Grupo Bimbo, la multinacional mexicana reconocida en todo el mundo.
Bueno, después de esto vamos a abrir, bueno, los ojos lentamente y a ponerse en contacto con el exterior para darse cuenta de todo lo que está pasando. Ahorita les voy a compartir pantalla para ver la lectura y posteriormente comentarla. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí. Ok, bueno, como había comentado, vamos a hablar de Kant, de su pensamiento filosófico. Bueno, voy a comenzar la lectura y posteriormente pues pueden continuarla ustedes. Primeramente iniciamos con los antecedentes del pensamiento de Kant. Bueno,
A Kant le tocó vivir en el periodo de la Ilustración, lo cual ciertamente influyó en su formación filosófica. La Ilustración es un movimiento intelectual del movimiento del siglo XVIII. Por tal razón, a este siglo también se le llama siglo de las luces o siglo ilustrado. Como las corrientes del racionalismo y del empirismo convivieron, por lo menos en parte, con la Ilustración, a veces se le consideraba como parte de esta. Tanto el racionalismo como el empirismo deben estudiarse por separado de la Ilustración, porque ellos sí son corrientes filosóficas en sentido estricto, ya que presentan teorías muy completas sobre temas básicos del pensamiento, como son los alcances cognoscitivos de la razón y de la experiencia. La Ilustración tuvo lugar en la época de las revoluciones liberales, como la Revolución Francesa, y se constituyó como la expresión de una ideología crítica y liberal. Por tal motivo, parecía que su función principal era haber sido la expresión de la crisis de la conciencia europea. Pasamos a Kant y el cuestionamiento de la metafísica. En sus planteamientos decían: Immanuel Kant vivió en el siglo XVIII, es decir, en el cruce antagónico de alternativas caracterizado por las diversas interpretaciones de la razón, especialmente la racionalista y la empirista. Él creyó que en esta situación la tarea del filósofo era hacer una crítica de la razón, llamarla a juicio para tratar de resolver el antagonismo entre el dogmatismo racionalista, que despreciaba la experiencia, y el escepticismo empirista, que reducía el pensamiento a lo dado a la sensación. Kant, al hacer la crítica de la razón, se refería a la razón pura, o sea, a la esencia de la razón, considerada esta como la facultad que establece desde sí misma los principios que rigen el conocimiento de la naturaleza, las leyes que regulan nuestras acciones en cuanto a seres morales y libres, los fines últimos de esta razón y las condiciones para alcanzarlos. Analizando así el campo de la razón pura, Kant advertía que es posible dar respuesta a las preguntas fundamentales que debe plantearse el hombre. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? A la filosofía corresponde dar respuestas a tales preguntas, investigando los principios que hacen posible el conocimiento científico y los principios de la acción humana y el destino del hombre. A propósito de la primera pregunta, ¿qué puedo conocer? Y la respuesta ya formulada, Kant, inquieto por las reflexiones de Hume, se cuestionó: ¿podrá la metafísica entrar en este campo? En otras palabras, ni la matemática ni la física eran problema cuando se trataba de emitir un dictamen sobre su carácter científico, porque las dos eran ya ciencias logradas, pero en relación con la metafísica sí había una duda muy fuerte y se expresaba en estos términos: ¿es posible la metafísica como ciencia? La investigación de la respuesta a esta pregunta constituyó para Kant el objetivo principal de su obra crítica de la razón pura. Para llevarla a cabo tuvo que estudiar otras cuestiones previamente. Para decidir si la metafísica es posible o no como ciencia, primero hay que precisar cómo es posible la ciencia en general, o bien qué condiciones debe reunir un conocimiento para que sea científico. Pero como las ciencias consisten en juicios, entonces el problema se transforma en este otro: ¿cómo deben ser los juicios científicos y cuáles son las condiciones que lo hacen posibles? Los juicios científicos, según Kant, son los juicios sintéticos a priori, que se explicarán más adelante. El desarrollo de la investigación comienza en el último de los problemas, y esto lo hizo Kant en la primera mitad de su obra, Introducción, Estética Trascendental, Analítica Trascendental. Y el primer problema, o sea, que se refiere a la posibilidad de la metafísica como ciencia, será tratado en la parte que él llamó dialéctica trascendental. El término trascendental tiene en Kant un sentido muy especial. En la escolástica, trascendental significa una nota o propiedad que es universal, porque se encuentra en todos los seres. En Husserl, trascendental se aplicó a la conciencia cuando es conciencia de algo. En Kant, trascendental se refería a condiciones de posibilidad. Por ejemplo, en el estudio trascendental del juicio se estudian las condiciones que lo hacen posible. Aquí está una parte con sus propias palabras, y la cual dice: pues bien, el problema propio de la razón pura está encerrado en la pregunta: ¿cómo son posibles juicios sintéticos a priori? Si la metafísica hasta ahora ha permanecido en un estado tan vacilante y en seguridad y contradicciones, ¿es porque el pensamiento no se ha planteado este problema? Ni aun quizás siquiera la diferencia entre los juicios analíticos y los sintéticos. Ahora bien, ¿la metafísica se mantendrá en pie o se derrumbará según la solución que se le da a este problema, o que se demuestre que la posibilidad que quiere obtener explicación no tiene en realidad lugar?
En lo que se refiere a la metafísica, su marcha hasta ahora defectuosa puede hacer dudar a cualquiera con razón de su posibilidad, porque además no se puede decir de ninguna de las presentadas hasta ahora que en lo que toca a su fin esencial se haya realmente dada ante nosotros. Ahora bien, esa especie de conocimiento ha de considerarse también como dada en cierto sentido, y la metafísica es real, si bien no como ciencia, como disposición natural al menos. Metafísica naturalis. La última pregunta sería, ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? Y bueno, aquí podría Sophie continuar. Sí. Posibilidad de la matemática y de la física. Como se dijo en el apartado anterior, el primer problema que se debe resolver es este: ¿cuáles son o cómo son los juicios que constituyen la ciencia? Antes de ofrecer una respuesta concreta, Kant comentó algunas especies de juicios. Atendiendo a la relación entre sujeto y predicado en el aspecto de la comprensión, los juicios pueden ser analíticos y sintéticos. Los analíticos son aquellos en los cuales el predicado se encuentra contenido en la comprensión del sujeto, de manera que basta que éste sea analizado para descubrir el predicado. Esto quiere decir que en tales juicios el predicado nada añade al sujeto. En los juicios sintéticos, por el contrario, el predicado sí añade algo nuevo al sujeto. Debido a lo anterior, a los juicios analíticos, Kant los llamó explicativos y a los sintéticos extensivos. Si nos fijamos en la relación con la experiencia, los juicios pueden ser a priori y a posteriori. Los primeros se llaman así porque se puede formular independientemente de la experiencia. Los segundos tan solo son posibles mediante la experiencia. Observando los 4 tipos de juicios, se descubre que los analíticos son universales y necesarios porque son a priori, pero no aportan ningún conocimiento nuevo. Los juicios sintéticos sí aportan conocimiento, pero carecen de universalidad y necesidad. Los juicios de la ciencia deben ser universales y necesarios como los a priori, pero a la vez deben ser extensivos como los sintéticos. Por lo consiguiente, se deben ser sintéticos a priori. Para que sean sintéticos deben fundamentarse en la experiencia, y para que sean universales y necesarios su contenido empírico tendrá que ser revestido con determinaciones a priori aportadas por el sujeto. Lo a priori es lo que el sujeto aporta para la constitución del objeto del conocimiento. El conocimiento se inicia con la sensibilidad. Esta facultad tiene una doble función. En cuanto a sensación, se realiza la intuición sensible entrando en contacto directo con el objeto, pero al mismo tiempo, al revestir al objeto con sus formas a priori, lo convierte en fenómeno. Esto último es realmente lo que nosotros percibimos. Las formas a priori de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. Dichas formas son los primeros principios unificadores de la diversidad empírica. Mediante ellas situamos el dato empírico en un espacio y en un tiempo, de manera que al captarlo ya lo percibimos con las notas de espacialidad y de temporalidad. Espacio y tiempo son la condición de posibilidad del conocimiento. Según Kant, las condiciones hacen posibles los juicios de la matemática, son las formas a priori de la sensibilidad, y el espacio hace posible la geometría y el tiempo, la aritmética. Una vez que los diversos datos empíricos reciben la primera unificación, se convierten en fenómenos, y estos a la vez pueden ser reunificados en un nivel más alto y entonces se transformarán en objetos pensables. Dicha tarea corresponde a otra facultad que se llama entendimiento. Según la definición kantiana, el entendimiento es la facultad de conocer mediante conceptos. La función trascendental del entendimiento consiste en unir lo diverso de la sensibilidad mediante unidades categoriales y conceptos puros. Dichos conceptos o categorías son las formas a priori del entendimiento. El fenómeno sensible, al ser revestido con las categorías, se convierte en un objeto de conocimiento científico. Las instituciones sensibles no pueden ser pensadas sin las categorías. Los principios o categorías del entendimiento expresan las reglas relativas a lo que sucede empíricamente, por eso constituyen las condiciones de posibilidad de los juicios de la ciencia física. En todos los juicios en donde se piensa que la relación de un sujeto con el predicado, refiriéndome solo a los afirmativos, pues la aplicación a los negativos es luego fácil,
Es esa relación posible de dos maneras, o bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo contenido ocultamente en ese concepto A, o bien B está enteramente fuera del concepto A, sin bien el enlace con el mismo. El primer caso llamó el juicio analítico, en el otro sintético. Los juicios analíticos, los afirmativos, son pues aquellos en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado mediante identidad. Aquellos, empero, en que este enlace es pensado sin identidad, deben llamarse juicios sintéticos. Los primeros pudieran también llamarse juicios de explicación, los segundos juicios de ampliación, porque aquellos no añaden nada con el predicado al concepto del sujeto, sino que lo dividen tan solo por medio de análisis en sus conceptos partes pensados ya, aunque confusamente en él. En los últimos, en cambio, añaden al concepto del sujeto un predicado que no estaba pensado en él y no hubiera podido sacarse por análisis alguno. Pero en los juicios sintéticos a priori falta enteramente esa ayuda. Si he de salir del concepto A para conocer el otro concepto B, como enlazado con él, ¿en qué me apoyo? Mediante qué es posible la síntesis, ya que aquí no tengo la ventaja de volverme hacia el campo de la experiencia para buscarlo. Bueno, Lilian, ¿puedes seguir la lectura? Imposibilidad de la metafísica. En general, la metafísica es un conjunto de proposiciones acerca de realidades que están más allá de la experiencia. Con esta definición ya podemos inferir que Kant tenía que rechazar la posibilidad de la metafísica como ciencia, puesto que el entendimiento solo puede manejar las categorías aplicándolas a los fenómenos, o sea, a lo dado en la experiencia. La metafísica, según Kant, consiste en una serie de ideas que funcionan como límites para la razón en su actividad de significación, hasta llegar a lo incondicionado. La facultad de inferir. La inferencia silogística consiste en subordinar la premisa menor dentro de una afirmación más amplia contenida en la premisa mayor. La razón tiende a subordinar la condición de la premisa mayor a otra condición más amplia, y así sucesivamente hasta llegar a un límite que sería lo incondicionado. En este supuesto, la razón lograría una totalidad suma. A estas totalidades Kant llamó ideas trascendentales. Como ejemplos de estas ideas se podrían mencionar la sustancia y la causalidad. La primera sería el resultado de una serie regresiva de los juicios categóricos. La segunda se infiere de la unificación de los juicios hipotéticos. Otras ideas trascendentales serían el mundo, el alma y Dios, como límites de lo cosmológico, la psicológica y la teológica. La metafísica, como estudio de las ideas trascendentales, no puede tener el carácter de ciencia, porque dichas ideas son ilusorias, ya que, como síntesis totales, no pueden ser experimentadas. Además, tienen valor aparente de lo que representan, puesto que no nos sirven para conocer ni lo empírico ni lo trascendente, solo crean apariencias trascendentales de objetos metaempíricos. Las ideas de la razón tienen una función muy útil. Sirven como reguladoras de la tendencia natural a lograr unidades supremas de la experiencia. Entiendo por idea un concepto necesario de razón, para el cual no puede darse en los sentidos ningún objeto congruente. Así pues, los conceptos puros de razón que ahora estamos examinando son ideas trascendentales. Son conceptos de la razón pura, pues consideran todo conocimiento de experiencia como determinado por una absoluta totalidad de condiciones. Todos los conceptos puros, en general, tienen que ver con la unidad sintética de las representaciones, pero los conceptos de la razón pura, ideas trascendentales, tienen que ver con la unidad sintética incondicionada de todas las condiciones en general. ¿Le puedes subir, por favor? Por consiguiente, podrán reducirse a tres clases todas las ideas trascendentales. La primera contendrá la unidad absoluta, incondicional, del sujeto pensante. La segunda, la unidad absoluta de la serie de las condiciones del fenómeno. Y la tercera, la unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento en general. El sujeto pensante es el objeto de la psicología. El conjunto de todos los fenómenos, el mundo, es el objeto de la cosmología.
La cosa que contiene la condición suprema de la posibilidad de todo que puede ser pensado, el ser de todos los seres, es el objeto de la teología. De estas ideas trascendentales no es posible propiamente una deducción objetiva, como la que hemos podido dar de las categorías, pues en realidad no tienen referencia alguna a un objeto que pueda ser dado congruente con ellas, precisamente porque solo son ideas. Kant critica la razón dialéctica trascendental, tercera sección. Para cumplir la lectura, ¿Sí, no? Pablo. Bueno, sí. ¿Yo? ¿Sí? Sí. Ok. La metafísica y la razón práctica. Otra de las grandes obras de Manuel Kant es la crítica de la razón práctica. La frase razón práctica equivale a voluntad pura, es decir, lo opuesto a voluntad empírica. Esta última es la voluntad real de cada sujeto humano. Aquella es la voluntad ideal que actúa y desea de acuerdo con determinaciones o principios derivados de su propia esencia. La razón práctica se llama así porque, en cuanto a razón, formula principios y, en cuanto a práctica, los principios que formula se refieren a la conducta humana. Los principios formulados por la razón práctica son a priori y formales, porque no tienen contenido, no dicen qué debemos hacer, sino cómo debemos obrar. Son objetivos y universales, porque valen para todo ser racional. Son autónomos porque nacen de la propia voluntad, de manera que se podría decir que la razón se impone a la ley misma. Entre los principios que expresan determinaciones objetivas para la voluntad, hay uno que tiene el carácter de ley fundamental. Kant también lo llamó imperativo categórico y afirmaba: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Es evidente que la tarea de la crítica de la razón práctica es explicar y fundamentar la moralidad, sin ser confundida con la legalidad. El terreno de esta es el conjunto de las acciones de su relación de acuerdo o desacuerdo con el deber. La moralidad, en camino al valorar las acciones, fija la atención en que éstas hayan sido hechas o no con la intención de cumplir el deber. Para la realización de la moralidad, la razón práctica descubre que son indispensables ciertas condiciones o postulados que refieren a las realidades metafísicas. Tales son la libertad humana, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. La libertad humana es un postulado de la moralidad, porque sin libertad no puede haber acto moral. La inmoralidad del alma también es una exigencia de la razón práctica, porque para obtener la realización del bien se necesita disponer de una duración indefinida. La existencia de Dios es otro postulado o exigencia de la razón práctica, porque a él se le concibe como la realización de los ideales. Por ejemplo, la conformidad entre el ser y el deber ser, la unión del orden real con el orden ideal, la coincidencia del bien sumo con la suma felicidad. Con lo anterior, Kant se sentía satisfecho, porque con la razón práctica entonces se abre la posibilidad de llegar a los objetos metafísicos, al menos como postulación de la moralidad. Estos postulados son los de la inmortalidad, de la libertad, considerada positivamente como casualidad de un ser en cuanto pertenece al mundo inteligible, y de la existencia de Dios. El primero se deriva de la condición prácticamente necesaria de una duración apropiada al cumplimiento íntegro de la ley moral. El segundo, de la necesaria presuposición de la independencia del mundo sensible y de la facultad de determinar la propia voluntad según la ley del mundo inteligible, es decir, de la libertad. El tercero es de la condición necesaria de la existencia del supremo bien en ese mundo inteligible, mediante la suposición del supremo bien independiente, es decir, de la existencia de Dios. Pero, ¿es nuestro conocimiento de este modo realmente ampliado por la razón pura práctica? Y lo que era trascendente para la razón especulativa, ¿es inmanente para la razón práctica? Sin duda, pero solo en ese sentido práctico. Pues nosotros no conocemos por ello ni la naturaleza de nuestro alma, ni el mundo inteligible, ni el ser supremo, según lo que ellos sean en sí mismos. Solamente hemos reunido sus conceptos en el concepto práctico
su concepto práctico del supremo bien como objeto de voluntad y completamente a priori, pero solo por medio de la ley moral y también solo en relación con esta ley en consideración del objeto que ella ordena. Pero cómo la libertad sea posible y como teórica y positivamente debe representarse este modo de causalidad, es como que no se comprende por esto. Solamente se comprende que una libertad semejante está postulada por la ley moral y para su conveniencia. Lo mismo ocurre con las demás ideas que ningún entendimiento humano jamás podrá penetrar según la posibilidad, pero tampoco ningún sofisma podrá jamás persuadir, ni siquiera el hombre más vulgar, de que no son verdaderos conceptos. Bueno, terminada la lectura, vamos a proceder pues a los comentarios, a qué les pareció, qué opinan acerca de lo que Kant pensaba, o experiencias que cada quien haya tenido acerca de lo mismo que él pensaba, si coinciden con él o están en contra. ¿Alguien quiere empezar? Pablo. Bueno, más que nada yo veo que Immanuel Kant fue influenciado, por así decirlo, por la época en que vivió más que nada. La Ilustración fue más que nada una época donde todo el mundo no tenía bien, o sea, por así decirlo, en su mente no tenía bien las ideas, tenían con un precepto de un idealismo, por así decirlo, ya constituido. Pues, entendemos que antes estaba la monarquía y con la Revolución Francesa y todas las revoluciones que vinieron después hubo una revolución de ideas. Esto pues ya no seguían como un orden de que así debían ser las cosas. Entonces yo creo que eso también ayudó a Immanuel Kant a tener ese idealismo de qué es la razón y cómo debe seguirse, porque si vemos, él está explicando qué es la razón y cómo se sigue por el entendimiento y por los juicios a priori, a posteriori y todos los demás. También pude ver que él estaba muy fijado en tres principales conceptos, que era el alma, Dios y el ser. Y estos que van muy de la mano. Ahí yo creo que como ya estaba en una época donde la teología estaba influenciando mucho en la vida cotidiana de todos, yo creo que por eso incluyó a Dios, pero si él hubiera hecho estas ideologías en la actualidad, yo creo que no estaría tan fijado en la existencia de Dios y más en la ciencia. No sé qué piensan ustedes. Ángel. Bueno, concuerdo con Pablo, creo que, como lo dijo, Kant estuvo muy influenciado por la Ilustración, esta pérdida de poder de la Iglesia, y como lo leímos, bueno, en todos los fragmentos es como esta defensa de lo que tú piensas, de tus ideas, y ya no una idea general que antes les proponía la Iglesia. Ajá, bueno, recuperando eso, pues era la época en la que pues todos tenían como que nuevas ideas y querían aplicarlas, querían revolucionar su entendimiento, aprender más cosas, y lo que él habla pues es de la experiencia. Entonces pues sí, que no estén limitados a solo lo que conocen, sino que exploren más allá. Sofi. Bueno, ajá, también lo mismo, o sea, viene como de una época en donde tal vez la escuela empirista, que ya la hemos visto antes, pues para ellos, o al menos para la gente, era como que muy importante, o sea, como que ellos basados en la experiencia, como que conocían al mundo. Entonces, él viene y dice así como de que no, pues esto no se puede hacer así, o sea, no básense nada más en la experiencia, como que quería algo nuevo. Ajá. Y pues a mí me llamó la atención las preguntas que fundamentales que, bueno, al menos un filósofo se tenía que hacer para, pues no sé, para entender más todo esto, y que era qué puedo conocer, qué debo hacer y qué puedo esperar, o sea, quería algo más. Sí, pero bueno, también recuperando una parte de la lectura que hablaba del fenómeno y el númeno, que bueno, el fenómeno se refiere al objeto en mí y el númeno habla del objeto en sí, porque también él menciona que solamente podemos conocer pues lo que nosotros
sentimos, pensamos. No conocemos lo que las demás personas hacen o saben. Entonces nosotros mismos debemos experimentarlo para conocerlo. En esa parte. Pues a mí me gusta cómo clasifica el ser, el Dios y el alma. Aparte, cómo explora los límites del conocimiento, como él le llama, y su búsqueda por rescatar ideas tanto de Descartes como de Hume, que me parece que como que se basó de los dos para llegar a sus conclusiones. Ajá, bueno, sí. Habla. Sí, yo veo que se basó en distintos pensamientos porque, como vimos en la lectura, se está ya haciendo preguntas que ya se plantearon desde antes. Pero algo que me da mucha curiosidad es cómo él plantea la metafísica no como una ciencia. Esto es más que nada porque la metafísica trata sobre, por así decirlo, el pensamiento, y es algo, por así, que todavía no es un hecho, por así decirlo, es nada más algo que pasa en el pensamiento y la razón. Y la ciencia trata más que nada de describir hechos, por así decirlo. Entonces, yo creo que en parte él hace una buena diferencia entre lo que es la metafísica y la ciencia, porque así podemos diferenciar lo que pasa en nuestra, por así decirlo, en nuestra mente, en nuestra cabeza, lo que somos nosotros como alma y lo que es Dios en sí. Y dividir, por así decirlo, esa parte con la ciencia, que la ciencia es más que nada, pues busca describir los hechos y la realidad, que obviamente aquí el concepto de realidad es algo más complejo, ¿verdad? Porque por diversos factores, pero en sí yo veo que él se enfoca mucho en dividir esas dos partes. Ajá. Pero bueno, más que nada siento que se basa en que se experimente, porque habla de los juicios a priori y posteriori, de que los a priori se pueden basar sin tener ninguna experiencia y los a posteriori teniendo ya la experiencia. Pero siento que enfocándonos en eso, quiere estudiar la metafísica como ciencia, lo cual pues al final no logra porque las matemáticas y la física por separado ya tienen como tal, pues están confirmadas como ciencias, pero la metafísica como tal se basa más pues en la reflexión, en lo que él llama pues como tal la filosofía, ¿no? En una parte de ella. Pero pues también no lo puede conectar todo junto porque no está pues fundamentada. Yo quiero saber qué piensan ustedes de la moralidad, de eso de que habla de la moralidad. Ya, después doy mi opinión. Pues es que depende de cómo lo consideres tú, porque no puedes, por ejemplo, decidir qué quieres que hagan los demás. O sea, cada quien tiene un concepto diferente de moralidad y cada quien va a hacer lo que él considera correcto, porque al final para él es correcto, pero aunque para los demás pues digan, no, esto no es así, o yo lo habría hecho así o así. Entonces, siento que cada quien tiene su propio concepto de moralidad y cada quien por separado. Ángel, Sofía, ¿algo de moralidad? Bueno, es que sí, como lo dijo Rosa, es algo más, no es como lo que tú debes de hacer, es más algo personal, de que no, yo debo hacer esto. Más por, tal vez en esa época, por la educación o por el poder que antes tenía la iglesia, pero es más como algo personal. También pienso que la moralidad es, como dicen, es como que algo muy subjetivo y también tiende a los límites de la libertad que cada quien tenga. O sea, depende mucho de eso. Entonces, pues sí, prácticamente es de cada quien la moralidad, el concepto que tenga. También yo les quería preguntar, había como una parte en donde Kant habla acerca de el entendimiento y bueno, también esto
tiene algo que ver, donde dice que el entendimiento es la facultad de conocer algo mediante los conceptos. Aquí, ¿ustedes cómo creen que lo relacionarían con los juicios a priori? Pues yo creo que pues más que nada cómo entiendes tu alrededor. Yo creo que va más fijado en eso porque él da el conocimiento, la razón, cómo es, yo creo que va muy de la mano con eso, de cómo entender la razón mediante el juicio de, como lo dijo, entre porque da mucho entender sobre el predicado y el sujeto, por así decirlo, la relación que hay en A con B, o si no tienen ninguna relación. Entonces yo creo que eso va muy de la mano con el entendimiento, saber cómo diferenciar y hacer los mismos juicios, yo digo. Yo lo relacionaría más en base a los juicios con los juicios a posteriori, porque estos se basan en la experiencia. Entonces el entendimiento es más o menos, o sea, con el paso del tiempo y con las vivencias que tú has tenido, bueno, que cada persona tiene, pues va adquiriendo más saberes, más conocimientos. Entonces poco a poco pues van formulando su propio concepto de lo que entienden, de lo que conocen. Sí, o sea, ajá, bueno, yo lo relacionaría aún más con los juicios posteriori, eso, porque, pues, ajá, después de conocer algo, pues como que lo empiezas a entender, porque, no sé, por ejemplo, estamos estudiando, si no conoces el tema, pues no vas a entender el concepto en sí, y pues eso tiene mucho que ver. ¿Alguien más? Bueno, Pablo, nos hiciste el cuestionamiento hace rato, pero no dijiste tú qué pensabas sobre el tema. Sí, cierto, sobre moralidad. Sí, la moralidad, pues yo creo que, bueno, tras haberlo explicado Kant sobre esto de la razón, el entendimiento, como ustedes bien dijeron, es algo que sucede, por así decirlo, en nuestra mente y nosotros vemos como correcto. También va muy de la mano como lo que acabamos de decir, de cómo entendemos el conocimiento y cómo entendemos la razón. Y nos lleva a realizar acciones, ya sea, pues por así decirlo, buenas o malas, ya depende de la persona. Pero también yo creo que existe mucho, la moralidad va mucho con la ética. Entonces, el concepto de moralidad, yo creo que también va muy de la mano con los pensamientos de nuestra mente, porque ahí podemos diferenciar, por así decirlo, lo bueno con lo malo. Y otra pregunta, ¿ustedes qué creen? Si Kant hubiera estado por así decirlo, en 2023, ¿creen que hubiera incluido lo de pues por así decirlo, el conocimiento de Dios o del Ser Supremo? ¿O no? Es que igual y depende del grupo en el que estuviera, porque, o sea, ahorita la sociedad está muy dividida con eso de que unos creen en Dios, otros no creen, otros les da igual creer o no. O sea, unos dicen existe, pero yo no me meto en eso. Entonces yo creo que depende mucho en qué parte se centrará él, porque creo que la mayoría de la población actualmente, o sea, acepta, creo, la existencia o sabe de Dios, pero muchos eligen pues no creer, porque actualmente ya está como que hay más libertad con ese aspecto de decidir no creer o de creer en lo que tú digas, o incluso puedes crearte tu dioses o tu propio grupo. Entonces, pues yo creo que igual y sí, pero dependiendo de dónde estuviera. Pues sí, pues como dice, ahorita la gente cree en lo que quiere creer, porque, pues como había dicho el maestro Daniel en clase, que había una sociedad, ¿cómo era? Que creía en... De espagueti, de un monstruo de Sí, el espagueti. monstruo de espagueti, una cosa así. Entonces la gente ya que quiere creer, entonces ya no se va por un idealismo como fijo. O sea, hay mucha diversidad cultural, entonces yo creo. O sea, yo siento que si si estuviera, o sea, si viviera, por ejemplo, en este año, yo sí creo que sí, aunque estuviéramos divididos, yo creo que sí lo hubiera incluido como parte de una razón de fe, por así decirlo, porque si creemos la gente en algo, es como tenemos esperanza, ya sea verdadero o no, tenemos en nuestra mente algo como fe, por así decirlo, siento.
Ajá, tal vez en el caso hipotético de que sí lo hubiera hecho y no sé, yo lo hubiera escuchado. No sé, también depende de la educación, porque si no escuchas hablar del entendimiento, de a priori y posteriori, no sé, tal vez lo escuchas y sí, o sea, tiene cierto sentido, pero ya en estos momentos tal vez muchos lo tirarían a loco o no le harían tanto caso. Sí, Ajá. bueno, ajá, o sea, pues cada quien, ¿no? O sea, cada quien sus ideas, pero si por ejemplo yo hubiera escuchado a una persona que habla de esto ahorita, o sea, ahorita en la calle, pues digo, no, pues está loco, ¿no? Porque, o sea, yo tanto como persona de que él tomaba en cuenta todos estos aspectos, pues, o sea, yo me considero agnóstica, la verdad, o sea, no sé, no me importa y no me pregunten, pero pues sí, al final tal vez las ideas se hubieran basado en la educación que él hubiera tenido. O sea, no sé, por ejemplo, si él hubiera sido así desde niño, que le impusieran la religión, como, no sé, a una persona que va en un colegio católico, pues igual sí diría, no, pues sí, tiene que ser esto, basado en esto, porque Dios y no sé qué. Pero pues ahorita, quién sabe, o sea, al menos yo sentiría que sería como que raro ya, en este punto ya creer en esto, porque pues recordemos, todas estas ideas se formulaban a partir de que ellos no sabían nada. O sea, ellos querían entender, pero así como bases no tenían. Ajá, bueno, yo al contrario a Sophie, pues sí crecí como que en familia de que la religión y es importante y todo eso. Si bien con el tiempo se ha decidido como que no estar como que cercana a Dios, al final pues aceptas su existencia o como dijo Pablo, aceptas en quién creer, como que en quién confiar de lo que pase. E incluso había leído una parte en la que como que primero Dios va a pasar esto, o como que todas tus decisiones se basan como en ponerle a alguien que te ayude a hacerlo para que pues logres tu cometido. Sí, bueno, como que al final cada persona como que es su manera, como su apoyo, o sea, tal vez el pensar que existe como algo más les da, no sé, como que los reconforta o no sé, o pensar en que un ser supremo puede llegar y salvarlos o algo así, supongo, pues como que les causa un, o sea, un sentimiento de que bueno, no estoy solo, estoy con Dios, no sé, algo así, supongo que pienso. Pero, por ejemplo, en mi caso, o sea, como que no, o sea, siento que soy solo yo y como que no hay nadie externo que me esté ayudando a mí, o sea, de mí depende de que yo saque esta calificación si estudio, no porque Diosito me ayuda, o sea, también yo Ajá, bueno, aunque no se crea en eso, siento que, pues se dice, o sea, aunque al final sea tu decisión o como tú lo manejes es el resultado que vas a obtener, pues como que es ya casi que costumbre en muchas personas hacerlo así. Quizás por seguridad, como se decía, como por reconfortamiento. ¿Alguien quiere Pues opinar? no sé si quieran, no sé si quieran Pues, hacer el Pablo, ¿quieres esquema como decir algo? conclusión final. Ah, Ah, ya estaba hablando. Ah, sí, no. Pues ya ¿Eh? como para dar como una conclusión final. Ah, el esquema. Ujú. Ah, sí, es que hablaron dos y no escuché, perdón. Les comparto el link entonces. Ya o sea, para concluir y como que recaudar todo lo que hablamos y las ideas. Sí, ya les pasé el link y si quieren que comparta pantalla, bueno, todos tienen bueno, acceso, me parece.
Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Oye, una pregunta, cuando cambio se apaga mi cámara, ¿verdad? Ah, no sé, es que estoy A ver, compartiendo. ahorita, mira, espera. ¿Se apaga? No, No. yo te veo. ¿Se me ve? ¿Sí se me ve? Sí. Ah, bueno. Entonces, pues si quieres, comparte pantalla y ahí, pues que se vea. Ah, ya estoy compartiendo. A ver, bueno. A ver. Entonces, ¿qué podemos hacer como una conclusión final? ¿Lo quieren hacer como esquema o hacemos ideas generales? Ideas, ¿no? Pues hagamos una combinación de ambas. Okay. Pon, por ejemplo, como Tito, el nombre del filósofo. Y ya dividimos sus... Bueno, les doy apoyo moral porque no me deja aquí en el celular escribir. Ajá, bueno, todos pueden editar, entonces, si quieren. Si pueden editar, pueden hacer. Pero miren, podemos hacerlo de hasta arriba, el nombre del filósofo, baja y hacemos 3 divisiones, que es la de la razón, los juicios y el entendimiento. Y ahí. O si quieren dar otro. Sí, ya lo están haciendo así. Bueno, razón, juicios, entendimiento o la razón, el ser. Ah, Y o podemos hacer eso, la razón, el ser y Dios, ¿no? Ajá. Ahora en el ser, yo creo, bueno, la razón, si quieren empezamos. La razón podemos ir con el entendimiento. Y eso va muy de la mano. Y los juicios. Voy a escribir con nota porque. Ahora, como idea general, entonces, todo lo que concluimos en base a la razón, el entendimiento bueno, yo lo que voy a comentar era de la experiencia, pero bueno, no sé, en general, ¿todos crean lo mismo? ¿O ponemos pues, más ideas? Díganme qué pongo. Pues puedes poner como el entendimiento es una forma de percibir, por así decirlo, el conocimiento. Y abajo podemos poner que es en base a los tipos de juicios, o sea, cómo es que relacionas, por así decirlo, la información. Ajá, bueno, si no, igual que cada quien ponga su idea general de esto. Ay, se ve muy pequeño. Bueno, en el entendimiento se puede poner lo que pensaba Kant acerca de él, de la facultad de conocer mediante los conceptos. Entonces, no sé. ¿O quieres que lo ponga yo? Sí, si quieren. Ok. Ajá, para que todos sepan. O si pueden, a ver, es que a mí no me va a dejar escribir.
pero si no, pongan así en cada abajo en ser Dios y razón. Dios como ser supremo y como una forma de entender. Y abajo del ser es como, pues la moral, por así decirlo, ¿no? Y ahí la percepción de cada, bueno, del alma, por así decirlo. Sí, bueno, porque Kant mencionaba como la diferencia entre lo que tú eres y lo que la sociedad te dice que seas. Uh-huh. ¿Y los juicios dónde podríamos ponerlos? O hacer una conexión entre las tres. Porque en realidad también es, la forma de los juicios es la forma en cómo entendemos y cómo analizamos la información y le damos una relación. Siento que los juicios tienen que ver con todo, porque se basó en los juicios para entender cada concepto. Sí, podríamos poner lo que se mencionaba acerca de los 4 tipos de juicios, de que, bueno, como antes decía que eran los analíticos y los sintéticos, pero ya después se descubre que los analíticos son universales y necesarios porque son a priori, y pues al revés con los juicios sintéticos. ¿Lo pones tú? Sí, Okay. voy. Igual si quieren editar Ángel, Sofi, bueno, Sofi, perdón, Lilian. Sí, me está cargando, estoy ya bueno. Sí, acabo de poner algo, justo. Uy. Muy bien, las preguntas que se hizo, sí, esto sí. Ahí queda. ¿Los juicios ya? ¿O todavía? ¿O es que no traigo mis lentes y no veo? Los estaban poniendo, la verdad, no sé quién. Creo que es Sofi. Sí, yo lo estoy poniendo, me faltan los sintéticos, esperen. Ya está. Pues yo creo que más que nada ese es el esquema, ¿no? Por así decirlo, sí estamos como haciendo un análisis de todo, un resumen, más que nada.
¿Dónde ponen lo de los juicios? ¿Al final? ¿O aquí en medio? Abajo de lo de... En medio, ¿no? Ajá. Bueno, creo. Ya quedó. Pues yo creo que con eso, ¿no? Yo creo que estamos haciendo como un resumen de todo, en lo que se basó y en lo que quiso dar a entender. Ajá, bueno, podemos entonces hacer como una conclusión de todo lo que hicimos para terminar la sesión de cada parte de la opinión de Kant. Yo creo bueno. que, bueno. ¿Hablas tú o hablo yo? Sí, primero tú si quieres. No, pues así en general, Immanuel Kant en los tiempos de la Ilustración se basó en tres cosas a partir de los juicios, de la razón y el conocimiento. Se dividió en el ser, el Dios y la razón. El ser como moral, pues por así decirlo, la moralidad del ser. El Dios como ser supremo, que es alguien que está, por así decirlo, alguien encima de nosotros. Y la razón, que es como el entendimiento, percepción del conocimiento. Más que nada, yo diría eso. Ajá, bueno, eso en base a Kant. En base a lo que nosotros concluimos de cada parte de lo que él habló, yo creo que todos coincidimos en que el ser, bueno, se basa pues como cada quien de sus propias decisiones, bueno, por ser la actualidad ya tenemos, como decíamos, la libertad de decidir, entonces pues cada quien es como lo que considera mejor. Entonces yo creo que es más como el ser que el deber ser, porque ya muchos, pues, es rara la persona que se basa en el deber. En términos de Dios, realmente difieren mucho los términos de que quién cree, quién no cree. Creo que son cada vez menos las personas que no creen. O sea, en general, no solo Dios, o sea, sino de todos los dioses, por así decirlo, generalizando demás. Y en base a la razón, pues creo que está la parte de que en base a lo que tú vas conociendo conforme pasa el tiempo y tus experiencias, pues es lo que tú vas entendiendo como, bueno, conociendo y sabiendo que existe o así. La verdad, me pareció una lectura muy enredada. O sea, entender todos los conceptos y cuando empezaron a decir lo de las premisas y el sujeto y todo eso, me enredó mucho. Pero pues al final sí la entendí. O sea, acerca de todos los puntos que tocamos, pues yo creo que, pues sí, acerca del ser y de la moralidad, pues tú sabes lo que es bueno y lo que no. O sea, ya depende de la educación de cada uno, también lo de Dios y acerca de la razón, pues sí, yo creo que tenía razón en que lo del entendimiento era lo de la facultad de conocer mediante los conceptos. O sea, creo que tiene que ver también de cada persona, que tú entiendes lo que tal vez alguien más te dice, pero también tú tienes que vivirlo para entenderlo tú. Entonces, pues sí. Y acerca de los juicios, pues me parecieron interesantes, o sea, como que los dos se contradicen mucho y como los dos tienen que ver en todo el pensamiento. Sí, porque dejando de lado el tema de Dios, en base a las ideas y todo eso, yo creo que hasta cierto punto se asemeja a la actualidad, porque lo que mencionan una parte de que no hay que quedarse solo con lo que te enseñan, tú tienes que experimentarlo, tienes que conocer más, no solo quedarte con una parte, sino conocer el mundo. Entonces, eso es lo que vivimos actualmente y lo que vamos a seguir haciendo. En muchos otros aspectos yo creo que se asemeja a la actualidad. Sí, ajá, o sea, no quedarte con lo que te dicen tus papás o tus amigos, porque al fin de cuentas cada quien va a vivir como que es la experiencia
que ellos, o sea, yo te puedo decir, no, pues esto estuvo muy bien, pero tú me puedes decir, no, pues yo la pasé muy mal. Entonces, pues... Como que cada quien tiene que explorar el hecho de, para buscar la definición de qué es el ser y qué es el Dios y tener un concepto de cada una de esas cosas que Kant clasificó, como es el ser, el Dios y la razón. Y pues cada quien debería explorar eso para saber qué realmente le gusta, lo define como tal. Sí, porque aparte pues no podemos cambiar la opinión de cada persona. O sea, cada quien cree en lo que quiere y lo que en base a sus conocimientos, en base a todo lo vivido, va a decidir y creer en lo que mejor le parezca. Dejo de compartir y si alguien quiere decir algo más antes de... Listo. ¿Algún otro comentario? Y bueno, creo que las opiniones de Kant se podrían aplicar hoy en día porque, bueno, como vemos en la tele o noticias, hay muchos tipos de movimientos nuevos, muchas ideologías nuevas y pues es lo que establece, cada quien va a creer en lo que quiere y cada quien va a hacer lo que va a querer. Y hay que respetar, como nos lo han planteado. Así es. Bueno, entonces creo que damos por concluida la sesión de compañerismo filosófico y gracias.